tal? Muy buenos días. Hoy nos vamos a acercar a este paraíso natural, este islote de la Flecha de 12 kilómetros que se extiende a lo largo de la desembocadura del río Piedras para observar una de sus poquísimas construcciones, la Almadraba de Nueva Umbría, construida por el Consorcio Nacional Almadravero en 1929 y que fue abandonada en 1963. Para hacer esta ruta tenemos que salir del Rompido, un asentamiento pesquero tradicional. Es un núcleo poblacional de Cartaya de unos 2000 habitantes. Antes aquí había chozas porque debido a los ataques de la piratería y todo eso, las poblaciones, como esta era una zona muy llana, se retranqueaban siempre pues unos 5 kilómetros. Así este núcleo poblacional pertenece en realidad a Cartaya, que tiene su propio castillo defensivo y tal. Aquí también había un castillo de San Miguel, pero finalmente se perdió. Pues salimos de aquí, del Rompido, porque de aquí parten dos compañías de ferry, Playas de Cartaya y La Flecha, y vamos a cruzar. Estamos a la izquierda del río Piedras, pues nos tenemos que cruzar al otro lado, hasta la orilla derecha. A mí me gusta comenzar las rutas a primera hora, empezar a las 6 de la mañana, pero en este caso tampoco conviene darse mucha prisa porque los ferries no salen hasta las 10 y cuarto, 10 y media, dependiendo de que lo cojas aquí en esta presa de Flechamar o la otra Playas de Cartaya. Una está en el puerto del Rompido y otro en Puerto Marina, un poco más allá. En cualquier caso son 15 minutos los que tardamos en atravesar el curso del río Piedras. 15 minutos nos lleva la travesía por este precioso gancho arenoso que es la Flecha. Antes era una sucesión de islotes como la isla del Palo, del Gato, etcétera, pero al final se han ido conectando unos con otros y es lo que ha formado esta Flecha de 13 kilómetros. Estos ganchos arenosos no son exclusivos de esta zona. Si nos vamos a la otra orilla, hemos caminado en muchas ocasiones por ahí. Por ejemplo, tenemos la isla del Vinagre, en el caño homónimo. Hay una serie de zonas de piscifactorías abandonadas y otras que están en uso por esa zona de las marismas del Tendal, marismas de San Miguel, que llegamos prácticamente hasta los Cabezos del Terrón, y por ahí se están formando también diferentes ganchos arenosos. Ya hemos caminado por allí en muchas otras ocasiones. Es maravilloso este espacio natural, este espacio protegido de las marismas del Piedras y de la Flecha del Rompido. Ya estamos en la orilla derecha. Fíjate las playas que hay en esta zona del río, aunque las mejores están al otro lado, en el océano Atlántico, están mucho más limpias. Estamos en un paraje natural, marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, que son alrededor de unas 2000 hectáreas. Cruzamos al otro lado de la Flecha, la que va al océano Atlántico, por una pasarela de madera que cruza todo lo que es el cordón dunar y que podrá tener unos 300-400 metros, que es la anchura que tiene esta barra de arena. Aquí lo que más abunda, lo estás viendo, es la retama. Muchísima retama, vieja también, que no la retiran, se pudre y ahí la deja. Hay mucho conejo también. Vas a ver algún pino, pero de muy pequeño porte. Y ya estamos al otro lado. Vamos caminando por la orilla del océano Atlántico. Aquí pues hay un oleaje bastante fuerte. Olvídate de botiquín, de socorristas, no hay nada de eso. Esto es un paraje natural. Tenemos un chiringuito ahí montado al principio. Es efímero, ese cada año lo desmontan. De hecho lo montaron hace poco, hace unos años, ¿no? Antes ni siquiera había eso. Esto es absolutamente virgen y natural, y de hecho mucha gente por esta zona practica nudismo también. Podríamos haber ido por la otra orilla, por la orilla derecha del río Piedras, pero no sé cómo me lo iba a encontrar porque
hay algunos caños que lo atraviesan. En fin, vamos a ir por aquí que es más seguro y de aquí ya intentamos adentrarnos en la Almadraba. Lo bueno que tiene esta playa es que estamos prácticamente a mediados de agosto y una vez que te alejas de lo que son esos tramos de playa aledaños a la salida de los ferries, pues no te encuentras prácticamente a nadie. Incluso en los puntos de los ferries tampoco te encuentras a mucha gente, quizá porque la playa no tiene servicios de eso, de socorristas, de botiquín, etcétera. Entonces la gente no se anima mucho a venir por aquí. Aparte, el ferry ida y vuelta pues son 6 euros y eso a la gente, pues bueno, le retrae un poquito, teniendo en cuenta que tienes playas mucho, aquí son 120 kilómetros de playa en Huelva, más cercanas, y que dejas el coche prácticamente al lado y no tienes que coger el ferry, no tienes que hacer ese gasto adicional. Fíjate que piezas como de madera nos encontramos aquí en la playa, ¿no? Estas las trae el Océano Atlántico. Hemos visto otras 2 o 3 por el otro lado, probablemente se le han caído a algún barco. En nuestro camino, por aquí por la zona de La Flecha, es muy usual que nos encontremos esto, los huevos de choco. Lo vamos a ver por las playas también, al igual que las coquinas, pero es importante no estriparlos, devolverlos otra vez al océano, al igual que las coquinas, porque hay mariscadores que se ganan la vida con eso y no es correcto que nosotros hagamos una labor depredadora por la zona de la playa. He venido caminando por el cordón dunar, por la parte superior, porque he visto al fondo del todo como una pasarela y creo que esta es la que nos conduce a la Almadraba, pero ya el calor aprieta bastante. Eso sí, antes de llegar a lo que es esa pasarela que han construido hace cuestión de un año, porque antes para entrar ahí era una auténtica odisea por la zona fangosa de las marismas, algunas veces de barro hasta las rodillas, pues, pero me ha llamado mucho la atención que en una zona donde hay una gran cantidad de retama, pues aquí por ejemplo tenemos un bosquete de enebros. Aquí por ejemplo, ¿ves? Los tienes aquí. Esto es un arbusto así resinoso, con hojas así como la de los pinos. Esto es el enebro marítimo. Tiene la peculiaridad de que hay unos 24.000 ejemplares en la zona atlántica del Golfo de Cádiz y de Huelva. Y esto es una especie que está en grave peligro. Te va a llamar mucho la atención cuando la veas en una zona de dunas y de marismas, porque proliferan poco, ¿no? Y además el porte del árbol es muy vistoso. Le pasa como un poco en la dehesa al quejigo, ¿no? Que siempre te llama la atención porque tiene más verdor y un porte mucho más bello, ¿no? Seguimos viendo más enebros por aquí. Aquí pues, por ejemplo, nos damos cuenta de que tienen frutos, son de color verde, cuando alcanzan su madurez se tornan como marrones y se usan sobre todo muy populares como condimentos y también por sus propiedades medicinales. Extraen fundamentalmente sus aceites esenciales. Bueno, y entramos ya en la pasarela. Se ve que la han construido nueva porque no son como otras que atraviesan el cordón dunar. Algunas, por ejemplo, esa que vimos antes, estaba totalmente destrozada, ¿no? Parece que se la quiere encargar para evitar tantos accesos a la Flecha y preservar un poquito el paraje natural. Esta es completamente nueva y se nota. Hay otras que están en circulación, pero ya tienen las maderas desvencijadas, ya muy podridas en algunas partes, ¿no? Bueno, y por fin conseguimos acceder a la Almadraba. Ya lo hicimos aquí hace varios años. Hemos observado que han vallado todo el recinto para preservarlo de vandalizaciones, aunque bueno, todo esto se está cayendo. Han restaurado una pequeña parte, pero el resto estaba igual que antes, ¿no? Esto estuvo funcionando 33 años, desde 1929 hasta 1963. Como puedes observar, está todo repleto de arbustos y de tuneras. Menos mal que lo han limpiado, porque esto prácticamente por aquí, incluso visitar lo que eran los alrededores era prácticamente imposible, ¿no?
porque ya la maleza era casi inexpugnable. De hecho, aquí se ve que es una zona más fresca de la Flecha. Hay pinares, de hecho incluso aquí la población que vivía pues se abastecía de pozos, lo que pasa es que eran salobres y no los utilizaban para beber, pero sí para otras faenas. Pues esto ya te digo, está prácticamente impracticable. Hay que distinguir dos zonas bien diferenciadas. Estaba lo que era el Real Viejo a poniente de Real Nuevo, y esa construcción fue antes de que el consorcio adquiriera aquí los terrenos en la Flecha para construir la Almadraba. En total pues eran 3 edificios, un almacén para la reparación de embarcaciones, viviendas para 40, 50, habrá medio centenar de almadraberos, y viviendas también para los carabineros y para la Guardia Civil. Pues en total unas 150 familias, más los habitáculos de los solteros que vivían de la pesca del atún rojo. En la Almadraba había 3 zonas bien diferenciadas: la casa del capitán, una zona de trabajo y las viviendas de las personas que estaban en el Real. Si por algo se caracteriza la vivienda del capitán es por esta torre. Las vemos también en la zona, por ejemplo, de Isla Cristina, de Ayamonte, donde había empresas de salazón, conserveras. Siempre había este tipo de casas porque desde esta torre se distinguía lo que era la actividad, y se distinguía también cuando llegaban los barcos cargados con pesca, y por supuesto era una zona también de control, no solo de la Almadraba, sino también de todo el recinto de trabajo. La casa del capitán era una zona de ocio y de esparcimiento. Estaba una zona de encuentro social también, estaba ocupada por lo que era el capitán y también por el administrador de tierra. En sus aledaños pues tenía un horno, un gallinero y un huerto. Si hay algo que siempre me ha llamado la atención en las visitas aquí a la Almadraba, y hasta ahora que no me he documentado mejor no sé de qué se trataba, porque esto que yo veía aquí es como chapapote. Digo, bueno, esta presencia aquí de chapapote me resultaba un poco inusual. Bueno, pues al parecer esto es del alquitranadero. Parece ser que se utilizaban al año más de un centenar de barriles de 200 kilos cada uno, para embadurnar lo que eran los cables de acero que se usaban en las artes de pesca, así como las anclas, que había un total de 270 anclas, que pesaban entre 350 y 600 kilos, ni más ni menos. Esta chimenea que ves aquí, esto es lo que nos queda del alquitranadero. Antes la han restaurado, la han pintado de blanco, enfoscado. Antes estaba en ladrillo rojo de taco, me parecía mucho más bonita. Bueno, pues había 2 calderas en la parte inferior que estaban alimentadas por fuego. La función de las calderas pues era calentar y derretir el alquitrán que se empleaba para proteger de la corrosión los distintos pertrechos de la Almadraba. Y constaba de lo que te decía, 2 calderas circulares que se alimentaban por un fuego que se colocaba en la parte inferior. Y el acceso a las calderas se producía a través de una escalera de 3 bandas, 2 laterales de peldaños rectos y una central de peldaños redondeados, para facilitar la subida de los barriles de alquitrán por empuje. Y esto que tenemos aquí es el embarcadero. Esto lo han construido totalmente nuevo. Bueno, pues aquí cerca del embarcadero se encontraba lo que era el cuarto del gasoil. Se almacenaba los bidones de gasoil que utilizaban los motores. Ahí se almacenaban también las anclas, así como en la casa del capitán. Esto que estamos viendo aquí, esto era el área de trabajo. Pues aquí había sobre todo pues almacenes, naves grandes y también espacios exteriores donde se distribuían las artes de pesca. La otra parte de la Almadraba la constituían lo que eran las viviendas de las personas. Aquí llegaron a vivir en el Real unas 900 personas en total. Pues había 11 barracones
distribuidos, pues eso, de forma militar, ¿no? Pues como se hacían también, por ejemplo, en las minas, ¿no? Todas estas empresas que construían sus propios poblados, pues tenían una disposición parecida. Pues aquí se conservan tan solo 9 de esos barracones, en un estado lamentable, como te puedes imaginar, después de tantos años de abandono. Y ya pues con esto abandonamos la Almadraba. Recordemos que esto se abandonó en 1963. ¿Por qué? Pues aquí se capturaron en total 154.000 atunes. Pero lo que fue la captura del atún fue disminuyendo de forma progresiva y en los últimos años pues se capturaba muy poco, con lo cual no era rentable mantenerla y fue desapareciendo. Las almadrabas han existido desde hace mucho tiempo. Tened en cuenta que hay restos arqueológicos de almadrabas pues desde lo que es el estrecho de Gibraltar hasta el cabo de San Vicente. Y aquí en Huelva teníamos almadrabas pues en esta zona de Nueva Umbría, aquí en el Rompido, pero también por ejemplo en el Terrón, Ayamonte, Isla Cristina, etcétera. Abandonamos la Almadraba, lo hacemos por el mismo camino, en principio, para salir de allí hasta el Océano Atlántico, aquí, a cuya orilla estamos en este momento, pero ahora he pensado que en lugar de regresar por el Chiringuito de Nueva Umbría, creo que me va a coger un poco más cerca hacerlo a la altura de la playa de San Miguel. Cogemos ahora también por esta pasarela para coger el ferry de las playas de Cartaya, que también sale de aquí, de San Miguel. Esta pasarela se caracteriza por ser más baja que la otra, está más a ras de suelo, a excepción de esa parte que conecta con el Océano Atlántico, que ahí, para atravesar ese último repecho del cordón dunar, pues es bastante más alto. Por aquí, por ejemplo, no tenemos en la mayor parte del recorrido barandillas a izquierda y a derecha. Estamos ya cansados porque ya esta última parte de la ruta nos ha tocado la marea alta y ya nos ha costado caminar por el borde de la playa. Bueno, pues esta es una ruta muy interesante hasta este legado histórico de la Almadraba, que ojalá tengas ocasión alguna vez de venir a conocerlo, y nosotros, como siempre, te seguimos mostrando rutas por aquí, por la provincia de Huelva y de su entorno, y nos vemos en otro itinerario. Hasta pronto.